El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció la eliminación de las tareas para la casa para todos los escolares desde prekinder hasta octavo básico. Esta es una medida que va a regir en 6 colegios municipales de esa comuna. Las tareas serán reemplazadas por talleres extra programáticos en las tardes. Vamos a analizar y debatir sobre este tema con nuestros invitados. Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar. Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Jaime Retamal, académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago. Jaime, bienvenido. Gracias a ambos por participar esta mañana en esto que es un debate y que tiene que ver también un poco con lo que piensan los colegios al respecto, lo que piensan los papás y también las políticas públicas que podemos tener en esta materia. Quiero partir con la iniciativa del alcalde Lavín y conocer la mirada que tienen ustedes sobre esta idea de prohibir, suspender las tareas desde prekinder a octavo básico. Raúl, parto contigo. Lo primero es señalar que las tareas en general, y hay evidencia en ese sentido, tienen un efecto positivo y sistemático en los aprendizajes de los niños. Por supuesto, en la medida que estén bien diseñadas, bien ejecutadas y que sean un complemento de lo que los niños tienen que aprender en el colegio. Desde ese punto de vista, a mí me parece adecuado que un sostenedor, en este caso un alcalde, tome decisiones respecto de qué es lo que ocurre en sus establecimientos y si llega a la conclusión que por razones bien estudiadas es conveniente eliminarlas o acotarlas, lo haga. El susto que yo tengo en general en el debate que se ha dado en torno a las tareas es que no se ha considerado la evidencia que existe. Hay poca evidencia en Chile, hay pocos datos en Chile y tiende a ser más bien una reacción a ciertas presiones, en algunos casos por las redes sociales, más bien obedece más bien a lo anecdótico en algunos casos que a un análisis profundo de lo que ocurre en cada establecimiento. Y desde ese punto de vista, lo que ocurrió en Las Condes, por ejemplo, si obedece a un trabajo con la comunidad educativa, con los apoderados, me parece una decisión razonable y además está en su derecho a hacerlo. Ya. Si obedece simplemente a un reflejo a que hay mucho Twitter diciendo que hay que eliminar las tareas, creo que es mucho más complejo. Jaime, ¿cuál es tu mirada? Bueno, yo felicito al alcalde Lavín. Me parece que el concepto tareas desde el colegio para la casa tiene una literatura muy negativa a nivel internacional. Hay mucha evidencia que muestra que esas tareas no sirven mucho para los aprendizajes. Hay mucha evidencia también que muestra que esas tareas penalizan a los estudiantes más vulnerables. Hay mucha evidencia también que muestra que esas tareas las termina haciendo el papá o la mamá. Y al mismo tiempo hay mucha evidencia también que esas tareas que son del colegio para la casa no las revisa después el profesor y no hace retroalimentación. Por lo tanto, son muy poco eficaces y poco productivas. Jaime, por lo tanto, yo felicito al alcalde Lavín y me parece que el argumento que él dio, vale decir, reemplazar las tareas para la casa por tareas en el colegio, trabajo en el colegio, es lo adecuado y lo que Jaime, lo que tú tocas un tema y también lo toca Raúl, que me parece interesante. Ustedes hablan de la evidencia. Yo he reporteado el tema varias veces y he visto además el debate que se ha dado en otros países y te quiero preguntar, Raúl, ¿a qué evidencia te refieres tú con los aspectos positivos de las tareas? Porque en esto tengo la sensación de que lo que dice Jaime es cierto. Se ha dicho en los países donde se ha investigado esto que las tareas no tienen realmente beneficios para los alumnos, que aquellos alumnos que son vulnerables terminan afectados porque sus papás probablemente no están en la casa y no tienen con quién hacer las tareas, distinto a un hijo de una familia acomodada donde, por ejemplo, la mamá puede tener más tiempo y se sienta con él a hacer las tareas. Y así, suma y sigue. Varias otras cosas que hablan más bien de aspectos negativos de las tareas que positivos. Yo no sé a qué evidencia concreta te refieres tú cuando dices que hay evidencia suficiente de aspectos positivos de las tareas. Me refiero fundamentalmente a dos cosas. Uno, hay una serie de estudios de metaanálisis que apuntan efectivamente a que las tareas, o el trabajo en la casa, porque el concepto de tarea es bastante amplio, o sea, lo que ya definimos por tarea puede ser desde leer su libro en la casa hasta hacer una guía de matemáticas, por lo tanto es bastante amplio. Pero la evidencia que me refiero es que hay estudios de metaanálisis, de Cooper, Hattie y otros, que señalan que tiene un impacto positivo, sistemático, entre bajo y moderado, pero siempre positivo, con más énfasis en la enseñanza media que en la enseñanza básica. ¿Un efecto en qué? ¿En el rendimiento escolar? ¿En la generación de hábitos? ¿En qué? En los aprendizajes, en la generación de hábitos para la vida posterior. O sea, tú dices que un niño que lleva tarea para la casa aprende más que un niño que no lleva tareas a la casa. En la medida que esa tarea esté bien diseñada y que sea un complemento adecuado del trabajo que hace en el colegio. Ese es el punto. Lo que pasa es que el metaanálisis al que hace referencia Raúl es efectivo, existe, pero bajo ciertas condiciones. Esas condiciones
estudios que complementan ese metaanálisis que él cita, muestran que efectivamente no es lo que... O sea, ese impacto bajo y moderado es muy poco significativo porque implica que los padres están comprometidos, que el profesor hace retroalimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir... se tienen que dar una serie de condiciones para alcanzar ese beneficio. Que en rigor no se dan. Por eso el impacto es muy bajo y negativo. Y por eso es que el mismo autor, Cooper, realiza finalmente una conclusión que dice así: las tareas no son beneficiosas, esas tareas de la escuela para la casa, es tarea extensa. Y lo que sí es beneficioso es que 10 minutos todos los días es bueno, es saludable, ayuda a mantener una rutina, ayuda a mantener una atención. Es decir, si hablamos de las tareas en general, genérico, claro, las tareas son muy favorables cuando se hacen en la escuela, cuando se hacen en compañía de un pedagogo, cuando están bien complementadas con otras actividades, pero son negativas o incluso tienen impacto bajo o moderado si es que se las envía a la casa y son tareas extensas de horas. Yo quisiera contextualizar. Raúl, dime eso, después yo quiero contextualizar algo. El punto es precisamente ese, es que los esfuerzos debiesen estar entonces en que el trabajo se realice de una manera adecuada. Lo que nos está pasando en el debate en Chile es que hay, por ejemplo, un proyecto de ley que apunta a prohibir que se lleve trabajo para la casa. Y en eso también hay ciertos datos que, insisto, en Chile son bastante poco... no hay tanto antecedente, pero los datos de ahí, por ejemplo, se dice que hay una sobrecarga de tareas en Chile. Los datos que tenemos de la OCDE, por la PISA, por ejemplo, es que el promedio es de 4,9 horas a la semana en la OCDE. El promedio en Chile es de 3,5 horas a la semana. De acuerdo a otros antecedentes, un 68% de los jóvenes de octavo básico en Chile no hace más que 45 minutos de trabajo en la casa a la semana. Entonces no hay tantos datos de la sobrecarga. Tú estás dando datos de la OCDE y aquí la sobrecarga no está pensada, entiendo yo en el debate, solo por la carga que genera la tarea, sino que la tarea sumada a una jornada que ya es súper larga. Nosotros en la mayoría de los colegios tenemos jornada escolar completa y es una jornada que en algunos casos es el doble de horas de algunos países de la OCDE. Por lo tanto, ya se produce una sobrecarga respecto de cuánto están los niños en el colegio haciendo tareas, que a lo mejor no está contabilizada en esta comparación con la OCDE sobre la sobrecarga neta de la tarea en la casa. Pero me parecía importante contextualizar aquello. Este debate no es, entiendo yo, o así lo veo yo, solo sobre la tarea, sino que la tarea en conversación con un sistema que ya es bastante estresante, competitivo para los niños. No sé si tú tienes esa mirada, Raúl, también, porque en el fondo los niños están casi como un adulto en el colegio, o más que un adulto en el colegio. Es como que mi jefe me diera tareas para que yo siguiera en la casa conectada con el tema laboral. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la jornada escolar completa, que en el fondo en Chile se extendió a la jornada escolar, y la verdad es que hay poco antecedente concreto de que la extensión de la jornada haya tenido un impacto positivo en los aprendizajes de los niños. Y de hecho, la pregunta es si no es tiene otros impactos positivos que tienen que ver más bien con el cuidado de los niños, con que las madres puedan trabajar. Entonces esa es la pregunta, si no es lógico pensar que en esa jornada escolar completa las tareas se hagan en el colegio y no en la casa, porque si ya tenía a los niños tanto rato en el colegio, uno dice, bueno, a lo mejor ahí pueden hacer. Por supuesto que es razonable, sí. A mí yo creo que en esto hay mucho más acuerdos que disensos. Evidentemente que el acuerdo está en que el trabajo tiene que ser razonable, en que los niños no tienen que estar estresados, en que hay que hacer una serie de aspectos para que eso se conduzca razonablemente. Por eso que es muy importante, y en eso me parece bien lo que hace el alcalde Lavín, de acotarlo a sus establecimientos. Entiendo que algunos de sus establecimientos, no sé si a todos, acotarlo a la básica y no extenderlo a la básica y la media, ¿cierto? Eso me parece bien. El punto sí es que tiene que tener... tiene que basarse efectivamente en lo que está ocurriendo en esos colegios. A mí lo que me pasa a veces es que a veces estos debates se dejan llevar por lo que pasa en Facebook y Twitter y no tanto por lo que efectivamente ocurre en esas comunidades. Y eso es lo que hay que revisar. La discusión en el Parlamento a mí me tocó discutir también ahí y me pareció de muy buen nivel. No me pareció una discusión basada solamente en lo que dicen las redes sociales. Ahora, el dato al que tú haces referencia es apabullante. Chile reporta 6.231 horas de primero básico a octavo básico, versus Finlandia, que reporta solo 3.794 horas en 9 años. Vale decir, nosotros estamos al otro, mientras Chile es el top 1 con los niños al interior de la sala de clase, Finlandia está al otro lado de la galaxia. Y si tú miras los resultados de cada sistema educativo, Finlandia está en el tope del éxito y nosotros sin no. duda, pero el origen del problema del tiempo también está en que la escuela está orientada
fundamentalmente en enseñanza básica a rendir en una prueba CIMSE, a rendir en una cuestión más bien de pruebas estandarizadas que en educar. Y muchas veces eso genera todavía más estrés y necesitas tú todavía más tiempo, y por eso se envían tantas tareas. Es decir, si tú miras lo que ocurre en la escuela, la experiencia escolar, no es solo la tarea, como dices tú, sino también es lo que está pasando al interior de la... Y en esto hay acuerdo, yo creo. Sí, y esto me parece de vital importancia porque nos lleva a un tema mucho más de fondo, que es cómo es nuestro sistema escolar, en definitiva, para no hablar solo de la tarea como un concepto, sino también preguntarnos qué es una tarea. Dentro del debate y escuchándolos a ambos, yo me imagino que ambos deben estar de acuerdo en que las tareas no debiesen ser tareas, sino que debiesen ser ganas de los niños de aprender. Si los niños les quedara algo pendiente en el colegio, no sé, revisaron los dinosaurios y al niño le encantan los dinosaurios, la gracia para padres, colegio, educadores sería que el niño llegara a su casa con ganas de seguir aprendiendo de los dinosaurios. El problema en nuestro país es que muchas veces son tareas impuestas, que las tareas además se convierten en un foco de pelea entre padres e hijos. Y los papás además llegan cansados y tienen que asumir un rol pedagógico que no sé si les corresponde. Porque muchas veces la educación o la literatura o las matemáticas o la ciencia son usadas como castigo, las tareas como un castigo. Te portas mal y vas a la biblioteca y tienes que leer un libro, estás matando el amor por la literatura. Te portas mal y tienes que hacer ejercicios de matemáticas, estás matando la posibilidad de un matemático, que nazca un matemático. Entonces no se tratará, Raúl, de migrar desde la idea, y no la idea, sino que la forma en que hoy se da tareas a otra distinta, que no signifique imponer, que signifique aprovechar las potencialidades naturales de cada niño y que además el profesor no dé cosas absolutamente estandarizadas, que sigan entrenando habilidades. Yo creo que precisamente ese es el punto. Perdone que insista tanto con ese proyecto de ley que a mí me parece relevante, porque precisamente es lo que de alguna manera hace que el debate sea más marcado, cuando en realidad hay menos debate en este punto. ¿Qué es lo que dice este proyecto? Que debe prohibirse todo tipo de trabajo en la casa, de trabajo que tenga que ver con la actividad escolar. Y eso evidentemente a mi juicio es un absurdo, porque hay una serie de cosas que se pueden hacer en la casa, como las que tú señalas, que sean muy complementarias, que sean tremendamente atractivas, que incluso sean voluntarias, que a lo mejor no se evalúen, que simplemente, o sea, que se corrijan y que conduzcan a otro tipo de trabajo en la sala de clase. Entonces, el foco más que en hacemos o no hacemos tareas, hacemos trabajo o no hacemos nada, debe estar en cómo lo hacemos para que efectivamente tenga un mejor impacto, no solo en los aprendizajes, sino que también una serie de otras virtudes que los niños tienen que ir desarrollando, como la autonomía. Esto que los papás tengan que hacer las tareas de los niños, evidentemente es un error. Tiendo a dudar que el sistema se autorregule en esta materia. ¿Tú no crees que es necesario hacer un debate y tener una instrucción general para los colegios para repensar nuestro sistema educativo? Porque hasta el día de hoy, y Jaime también lo señala, y yo creo que lo hemos conversado, Raúl, antes también, tenemos un sistema ultra competitivo donde las pruebas estandarizadas generan una enorme presión en la educación, donde los profesores te dicen que terminan pasando un currículum mínimo que es absolutamente máximo, donde no hay mucho tiempo para saber si el niño aprendió o no aprendió y donde lo que importa es rendir para el CIMSE. Si le dejamos la autonomía a los colegios, como ha ocurrido hasta ahora, yo no sé si se va a producir un cambio de mirada respecto de las tareas. Es complejo también. Yo en general, que lo hemos conversado aquí, tiendo a no estar muchas veces de acuerdo, por ejemplo, con el colegio de profesores y una serie de cosas que ahí se... Ahora estás de acuerdo, porque el colegio de profesores no está de acuerdo. Claro, por eso lo planteo. Es interesante porque acá hay un tema también de lo que le corresponde a cada profesor, de cómo lleva adelante su trabajo. Entonces, a mi juicio, insisto, eliminarle una herramienta que bien diseñada puede ser útil tanto para el alumno como para la comunidad académica, yo creo que es un error. Lo que hay que hacer entonces es aprovechar esas oportunidades para que los alumnos, los papás, los profesores puedan de una manera razonable llevar adelante de distintas formas un determinado proyecto que evidentemente tiene que hacerse bien, y todos estos elementos que son negativos, del estrés, de la complejidad, de la angustia que en algunos casos puede generar, por supuesto que hay que abordarlo. O sea que la manera de abordarlo no es diciendo vamos a dejar totalmente fuera del sistema educativo una herramienta que bien diseñada puede ser. Perdón, solo un tema en esto. Es que eso también podría ser considerado como incorrecto, digamos, porque aquí nadie está hablando de dejar fuera las tareas del sistema educativo. Lo que se está diciendo es que no se lleve tarea para la casa. Las tareas van a estar en el colegio sí o sí. Ahí la discusión, dos cosas que son relevantes en este punto. Llevamos las cosas... por ejemplo, miremos Francia. La discusión que se realizó ahí desde el año 2013 fue extraordinariamente rica. Y la conclusión es la misma a la que había llegado hace muchísimo tiempo atrás el Estado francés. El Estado no puede inmiscuirse en las decisiones de la familia en sus casas. El Estado no puede estar
en la mesa familiar a través de las tareas. Es un argumento de democracia liberal, no es un argumento totalitario. Y lo otro, hablemos de educación, entonces no le demos la palabra ni a los sociólogos, ni a los psicólogos, ni a los abogados, ni a los ingenieros comerciales. Hablemos de educación y démosle la palabra a los profesores. Cuando hablamos de autonomía profesional docente, bueno, hoy día los profesores pueden elegir un método Montessori, Waldorf o de Paulo Freire. No. Hoy día los profesores pueden elegir el modo en que evaluar. No. Hoy día los profesores pueden elegir el modo en cómo planifican. Tampoco. Entonces, no seamos hipócritas con el tema de las tareas y miremos en su totalidad entonces lo que es hoy día la profesión docente y nos vamos a dar cuenta que el tema de la autonomía no pasa y no se reduce por el tema de las tareas para nada. Y si vamos a hablar de herramientas pedagógicas, bueno, hablemos entonces de una campaña nacional para fortalecer la didáctica y las metodologías de enseñanza de los profesores al interior del sistema. Creo que ahí estaríamos haciendo un aporte a nuestro sistema educativo y no simplemente reduciéndonos a las tareas o diciendo que toda la autonomía profesional docente se reduce al tema de las tareas. Raúl, ¿son buenos argumentos los que... Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Jaime en eso. Lo hemos conversado acá 1000 veces. La importancia y lo fundamental de asegurar una diversidad de proyectos educativos en el país. Lo hemos conversado a raíz de las reformas que se han discutido, que a mi juicio restringen más bien esa diversidad. Si un profesor quiere efectivamente poder desarrollarse en el método Montessori, es clave que existan colegios que desarrollen ese método. Si limitamos la diversidad de proyectos educativos, ese profesor y ese colegio y esos alumnos y los papás que quieren acceder a ese tipo de métodos no lo van a poder hacer. Por lo tanto, efectivamente el debate es mucho más amplio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno toma medidas que se ponen en el blanco y negro de prohibimos absolutamente, que es lo que de alguna manera está discutiendo, insisto, no es lo del caso del alcalde Lavín, porque lo hizo acotado y en sus colegios, pero la discusión nacional es esa. Lo que hacemos es precisamente poner límites a esa diversidad. Estamos considerando que un determinado método, que para algunos puede ser muy valioso y para otros no tanto, queda marginado del sistema educacional. Y evidentemente eso a mi juicio ahora, es un problema. yo insisto que ahí queda acotado, o sea, porque nadie le va a decir al profesor que no dé tareas, le va a decir al profesor que dé tareas dentro del espacio escolar durante la jornada escolar completa, que es larga. Claro, o sea, porque hay un matiz, no es aquí eliminar las tareas de la vida del ser humano, digamos, es generar espacios en el colegio para hacer las tareas, sobre todo con los más chicos, y ojo, porque el alcalde Lavín, y yo no sé cuál es la discusión nacional, me imagino que va en ese sentido también, tiene un tratamiento un poco distinto a la edad más grande, digamos, cuando estás en la educación media. Y eso parece razonable porque efectivamente el impacto es más fuerte en la media. Te estás preparando para la universidad, etcétera. Ahora, me parece interesante lo que decía Jaime respecto de que el Estado no pueda intervenir, porque la gran queja de muchos papás que probablemente nos miran a esta hora es que luego del trabajo hay que llegar a la casa a hacer tareas de contenidos que muchas veces los papás ni siquiera recuerdan. Cuando llega tu hijo, además, que hoy día suma de otra manera, resta de otra manera, multiplica de una manera que tú nunca lo hiciste, se generan focos de conflicto. Y a eso sumémosle que además nuestros niños, no recuerdo yo la cifra exacta, pero tienen un déficit de horas de juego libre, de ocio creativo enorme. Miles de horas al año que nuestros niños no juegan. Son niños que juegan mucho menos que otros. Y sumémosle además largos trayectos en el Transantiago de ida o de vuelta o en el auto de ida y de vuelta de la casa al colegio, donde también se pierde mucho tiempo. Entonces, en ese contexto uno llega a la casa y lo que dice Jaime me parece lógico, y yo también he seguido la discusión en Francia. ¿Por qué el Estado te va a obligar como papá a sentarte con tu hijo a tener que asumir el rol de pedagogo y explicarle lo que viene absolutamente detallado desde el colegio? Distinto que el colegio te proponga ir a ver una obra de teatro en familia. Distinto que el colegio te diga que veas una película o un documental. Es diferente. Ahora hay dos puntos diferentes. Perdón, por eso que el punto de fondo es cómo llevar adelante un proceso adecuado que sea complementario a las actividades del colegio y que no tenga una serie de efectos negativos que efectivamente pueden darse. Yo no estoy diciendo acá que haya que estar esclavizando a los niños en la casa y forzarlos, y a los papás también. Mi punto es que la discusión tiene que ir precisamente a cómo diseñamos un buen mecanismo que sea útil, conveniente y positivo para las familias y para los niños, y no llevarlo simplemente a un blanco o negro. Reconceptualizar las tareas. Exacto, porque uno podría también, bajo el argumento de que el Estado se mete en las casas haciendo tareas, insisto, aquí me quedo pegado en ese proyecto de ley porque es el único dato concreto que hay del debate nacional, digamos. También podría decir de que los parlamentarios se meten en las casas cuando ponen restricciones para que un determinado proyecto educativo en el que el papá a lo mejor quiere, le interesa, lo pueda también hacer. Entonces, el equilibrio acá es lo que es fundamental. Dos cosas que hay que aclarar. Primero, debemos
ir como país hacia darnos cuenta de que el colegio no debe ser el centro de la vida de un niño. El colegiocentrismo hace mal a la vida de un niño. Los niños no solamente aprenden en la escuela, los niños aprenden jugando en la naturaleza, jugando entre ellos. Los niños aprenden con sus padres, los niños también aprenden en videojuegos, los niños también aprenden en internet, los niños también aprenden con la televisión. Pensar que el colegio debe ser el centro de la vida de un niño, le estamos haciendo un daño al colegio, a la educación y también al niño. El estrés escolar es negativo por donde se le mide. Es una droga, es como el alcohol. Y yo estoy a favor de prohibir ese alcoholismo educativo, esa drogadicción educativa para los niños. Las leyes, si no prohíben, ¿para qué están hechas? Entonces, no digamos que una ley es buena cuando prohíbe y otra ley no es buena cuando no prohíbe. Me parece que no es relevante. Y lo otro que es relevante es los niños llegan a las 6 de la tarde a sus casas y terminan a veces a las 10 de la noche haciendo tareas y no tienen tiempo para jugar y para crecer de otra manera, también en términos cognitivos y en términos emocionales. Entonces, me parece a mí que los derechos de los niños, como es que se ha argumentado en Bélgica, en Canadá, en algunos estados, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Finlandia, están por sobre el colegiocentrismo y el pensar que lo que es fundamental para el niño es lo que pasa en la escuela. No es así. Bien, es un tema súper apasionante. Creo que cada papá además tiene su propia mirada, cada colegio también, pero ustedes han tocado algo que es más de fondo, porque el tema de las tareas nos lleva necesariamente a una revisión de nuestro sistema escolar, a si ha funcionado o no la jornada escolar completa, si estamos siendo demasiado exitistas o no, si queremos un modelo como el de Finlandia, como el de Corea del Sur, que son modelos ambos exitosos, pero con niveles de estrés completamente distintos, así que me imagino que la discusión es muy enriquecedora. Solo decirte una cosita. Profesor de matemática de Finlandia, le preguntan ¿para qué tienen que venir los niños a la escuela? Profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas no dice para obtener mejores resultados, no dice para el crecimiento económico. El profesor de matemáticas en Finlandia, ¿cierto?, con sentido pedagógico y educativo, dice los niños tienen que venir a la escuela para ser felices. Y eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, Finlandia que es uno de los ejemplos en el mundo, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega la discusión, vamos a ver cómo funciona además la medida del alcalde Lavín, porque en algún momento se tenderá a evaluar, me imagino, este reemplazo de alguna manera también de las tareas por talleres y cosas que puedan ser más lúdicas y entretenidas. A ambos, muchas gracias. Creo que ambas miradas está bueno que coexistan y que tengamos una discusión al respecto. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos a otras noticias. El Transantiago entró en una fase crítica. Esto luego